Bueno, ¿qué tal? Hoy os tengo preparado una clase un poco distinta, la verdad. Eh, no tiene ningún tipo de pretensión más allá de que simplemente vayamos avanzando un poco en el tema del campo gravitatorio, que veáis algo nuevo. Bueno, que tampoco es tan nuevo porque ya vimos unas cuantas clases sobre este tema. Eh, pero sí que es verdad que tiene una intención un poco más didáctica que puramente académica. Trataré de no aburriros mucho, mucho, algo así siempre. Eh, lo primero es que daremos una especie de medio contexto histórico muy rapidito, os situaremos rápidamente en las leyes de Kepler y una vez que tengamos las leyes de Kepler, intentaremos explicar un poco la ley de la gravitación universal. Nos fijaremos siempre en Newton y después nos meteremos en conceptos como por qué orbitan los planetas, por qué se atraen y no se chocan, o por qué simplemente depende del cuadrado o de dónde sale esa M grande, esa M pequeña, ese tipo de conceptos, ¿vale? Venga, vamos al lío. Las leyes de Kepler en 2 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y en las observaciones de Tycho Brahe, publicó el conjunto de leyes que pasarían a formar parte de la fundación de la astronomía y la física moderna. Las leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas no giran en circunferencias, ni en circunferencias dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol trazando elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley. La línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido, sino que cuando se acerca al Sol, su velocidad aumenta. Más esencialmente nos cuenta que hay una magnitud, llamada momento angular, que se conserva a lo largo del movimiento. Tercera ley. El cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta a un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana que alcanza en su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas que giran. Esto es fundamentalmente debido a que la masa del Sol es tremendamente grande comparada con la de los planetas, pero este hecho lo explicó después Newton. De hecho, que Newton descubriera que los planetas se atraen entre sí y que esta atracción es la causa de su movimiento fue en parte gracias a la contribución que hizo Kepler. Podríamos decir que estas leyes sirvieron de pista para la formulación de la gravitación universal, mientras que ella justifica las leyes de Kepler. Aún así, la que fue la infalible gravitación universal encontró un gran problema. Mercurio, al igual que el resto de planetas, no solo gira alrededor del Sol, sino que su órbita también gira, y la gravitación universal fallaba al predecir su velocidad de giro. ¿Sería necesario la aparición de alguien para resolver? Bueno, pues voy a pasar a la deducción matemática, ¿no? De la tercera ley de Kepler, ¿no? Eh, ya habéis oído que la tercera ley de Kepler lo que te dice es que existe una relación entre los periodos y los radios, ¿no? Entonces, si tú tienes el periodo de un movimiento circular uniforme, o sea que es 2pi partido de la velocidad angular. La velocidad angular sabemos que es la velocidad orbital partido del radio orbital. Y como es un castillo, al final el radio sube arriba y tenemos 2pi por el radio orbital partido de la velocidad orbital. Vale. ¿Qué ocurre? Que nosotros previamente hay un concepto que no tenemos, que todavía no hemos hecho, pero sí que lo hicimos en su momento, en clase y tal. Cuando tú tienes una masa pequeñita dando vueltas alrededor de una grande, donde existe una fuerza gravitatoria, que es igual que esta de aquí, ¿eh? Pero en principio ponemos el eje en la grande, ¿no? El centro en la grande, y además tiene una velocidad
orbital, sabemos que eso se mantiene así justo porque existe aquí una fuerza, también desde el centro, que es una fuerza centrífuga, ¿vale? Fuerza centrífuga que será exactamente igual que la fuerza gravitatoria hacia adentro, para que no se vaya de la trayectoria, ¿verdad? Siendo la velocidad orbital esta es perpendicular a tangente a la trayectoria, ¿vale? Tangente a la trayectoria. Vale. Entonces nosotros lo que hacemos realmente es igualar la fuerza gravitatoria con la fuerza centrífuga. La fuerza gravitatoria es, lo vamos a ver ahora por la segunda ley de Newton, ¿no? Es G masa grande por la masa pequeñita partido de la distancia al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado, que es una aceleración centrífuga, partido del radio orbital. Esto es radio orbital también, ¿vale? Pues si veis, aquí hay una serie de elementos que se nos van. Esto y esto, ¿no? Y esto y esto. De tal forma que llegamos a la conclusión de que la velocidad orbital es igual a la raíz cuadrada de g por la masa grande partido del radio orbital. Vale, esto es muy interesante porque lo que nos hace ver es que la velocidad orbital no depende de la masa del cuerpo pequeñito. ¿Eso qué significa? Significa que dos cuerpos caen con la misma velocidad independientemente de la masa que lleve cada uno. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y ahora, esta velocidad orbital la sustituimos aquí, ¿vale? El periodo de un cuerpo es igual a 2pi por el radio orbital partido de esto. Masa partido del radio orbital. ¿Cómo nos quitamos la raíz? Pues lo elevamos todo al cuadrado, ¿no? El cuadrado es igual a 4pi cuadrado radio orbital al cuadrado partido de gm radio orbital. Operamos, el radio orbital se va para arriba, 4pi cuadrado partido de gm por el radio orbital al cubo. Si os dais cuenta, para cualquier cuerpo que genere un campo gravitatorio, esto permanece constante porque su masa es constante, con lo cual todo esto va a ser constante. Al ser todo eso constante, vamos a decir que t al cuadrado igual a una constante por el radio orbital al cubo. Que os recuerdo que esta es la tercera ley de Kepler. En algunos sitios Kepler lo escriben con 2p y en otro con una p. A mí me gusta ponerlo con 2p, la verdad. Pero bueno, tampoco lo tengo claro. Bueno, después la otra cosa, ya aprovecho y lo hacemos del tirón, son las características del campo gravitatorio. Entonces, las características del campo gravitatorio son las siguientes. Características del campo gravitatorio. Primera, campo universal. Eso significa que llega a todos los puntos del universo, ¿vale? En cualquier punto está afectado por una masa cualquiera, ¿vale? Segunda, campo conservativo. ¿Qué significa un campo conservativo? Que el trabajo de esta fuerza, de la fuerza gravitatoria, va a depender solamente del principio y del final, del punto inicial y del punto final. No va a depender del camino que desarrolle. Tercera cosa, masas puntuales. Toda la masa se considera que está situada en el centro de los cuerpos. Para eso necesitamos que las masas de los cuerpos sean o esféricos y con un radio muy chico con relación a la distancia que los separa, ¿vale? Lo necesitamos suponer así porque si no, ninguna de las cosas que hagamos servirá. Cuarta cosa, las fuerzas que aparecen, que son fuerzas gravitatorias, se rigen por la ley de Newton, de la gravitación universal, que es G
masa, radio orbital al cuadrado, U sub R. Es un vector donde es siempre atractivo, ¿vale? Siempre atractivo. El radio va de centro a centro porque son masas puntuales. La masa mayor es la que crea el campo gravitatorio. Y la G es universal y vale 6,67 por 10 elevado a menos 27. ¿Vale? 27, creo que sí. Espero que sí, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno. Y después, esto se obtuvo mediante la balanza de torsión de Cavendish. A mí me hace gracia porque se pone igual que un ciclista muy famoso. Vale. Después, la siguiente cosa. Los potenciales y las energías potenciales son siempre negativos. ¿Vale? Y ahora, la segunda ley de Newton. Bueno, ya lo hemos visto aquí, ¿no? Por favor, siempre atractivo, ponemos el centro en la masa grande y movemos la otra, ¿vale? Ya está. Después, en la clase de hoy no, pero en otro día ya nos meteremos en lo que son el concepto de campo, de intensidad de campo gravitatorio, el concepto de potencial, y ahí ya sí que petaremos, ¿no? Un poco todo. Venga. Pues nada, hemos visto la tercera ley de Kepler. Os he explicado un poco de dónde sale la ley de Newton de la gravitación universal, que te explica básicamente el, las fuerzas atractivas que aparecen entre los cuerpos, ¿no? Y he explicado también las características del campo gravitatorio. Eh, y ahora lo que quiero es romperos un poco el saque y quiero poneros un par de vídeos, uno donde os explica, siguiendo el principio de equivalencia fuerte, eh, que son condiciones de confinamiento, es decir, una caja, como si estuviésemos metidos en una caja pequeñita donde no podemos tener percepción de lo que tenemos fuera, y estudiásemos nuestra variación, nuestro movimiento de esa caja en el universo en un tiempo muy pequeño, ¿vale? Para explicar que realmente lo que nos ocurre es que la gravedad no es una fuerza. Pero bueno, eso simplemente es para romper un poco el saque, ¿no? Y después porque os explicará un poco en qué mundo nos estamos moviendo, ¿no? Dimensiones de espacio-tiempo no lineales, sino curvos. Y bueno, un poco complicado, pero bueno, a ver si os llama la atención y os sentís atraídos y podéis darle una vueltecilla, ¿no? Eh, y después, por último, también os pondré otro vídeo donde habla de el por qué, si existe una especie de fuerza, ¿no?, que nos atrae, o llámalo gravedad, llámalo como quieras, que es movimiento dentro del espacio-tiempo curvo, ¿por qué no terminamos de pegarnos los porrazos los planetas unos entre otros si nos estamos atrayendo, ¿no? Es muy interesante, espero, y con esto después responderé preguntas eh, facilitas, espero. Venga, hasta ahora. Fuerte. No sé si lo veis, pero esto es muy extraño. Las leyes físicas dejan muy claro que lo único indistinguible del reposo es ir a velocidad constante y en línea recta. Y sin embargo, tenemos aquí delante una caja que acelera y que cumple lo mismo.
Y se pone aún más raro cuando te das cuenta de que orbitar también es caer. Una caja trazando elipses alrededor del Sol, bajo las condiciones de localidad, también son unas circunstancias indistinguibles de estar quieto flotando. Que se lo digan a la gente de la estación espacial. Así que, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo es posible que orbitar trazando curvas también esté aquí? A Einstein le costó mucho tiempo responder a esta pregunta, pero eso no quita que la solución fuera genial. No es que la caja se esté moviendo con una trayectoria curva. En cierto sentido, ella viaja en línea recta y a velocidad constante, solo que se mueve por un camino en el espacio y en el tiempo que está curvado. Vamos con el mítico ejemplo de las hormigas. Tienes a dos pequeñas hormigas en la superficie de una esfera muy grande, aunque ellas no pueden notarlo. Y es que solo mirando a su alrededor, no pueden diferenciar estar en una esfera enorme de estar en una superficie plana. Al igual que le pasa al tío de la caja pequeña que cae, también sufren unas condiciones de localidad. Estas hormigas deciden hacer un experimento. Se ponen de acuerdo y deciden caminar en línea recta en la misma dirección, pero desde lugares distintos de la esfera. Ellas nunca se desvían de su trayectoria, van siempre rectas desde su perspectiva, pero debido a la curvatura de la esfera, la distancia que hay entre las dos se va reduciendo poco a poco, hasta que finalmente se encuentran en el mismo lugar. ¿Sorprendidas? Analizan lo que ha ocurrido de una manera muy diferente a la nuestra, ya que no saben que están viajando en la superficie de una esfera. Desde su perspectiva, han empezado moviéndose en línea recta, pero una fuerza las ha traído la una a la otra hasta hacer que choquen. Luego deducen que en su mundo debe haber una gravedad. Más o menos esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Aunque nuestro universo parece localmente un espacio plano, euclidio, en realidad vivimos en un espacio-tiempo curvo, al igual que le pasaba a las hormigas con la esfera. Cuando caemos no podemos diferenciarlo de ir en línea recta y a velocidad constante porque realmente estamos yendo en línea recta y a velocidad constante, solo que sobre una geometría muy distinta a la que estamos acostumbrados. Al igual que las hormigas tenían la percepción de trazar trayectorias curvadas debido a que el camino no era plano, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando orbitamos da la impresión de que nos estamos moviendo con cierto arco, cuando realmente nos estamos moviendo rectos, solo que sobre un espacio-tiempo que está curvado. Y ojo, esto es importante. Espacio-tiempo. No nos estamos moviendo rectos por el espacio, nos estamos moviendo rectos por la combinación de espacio y tiempo. Y el tiempo también puede estar curvado. De hecho, es totalmente crucial. Tened en cuenta que una trayectoria curva, en cierto sentido, es la combinación del movimiento en dos dimensiones distintas. Así que la curvatura del espacio-tiempo es la idea de que el movimiento por el tiempo y el espacio también puede mezclarse. Por ejemplo, estar quieto no es otra cosa que moverse solamente en el tiempo. Pero si el tiempo está curvado y esta mezcla sucede, estar quieto en un espacio-tiempo curvo te puede llevar también a moverte por el espacio. Eso básicamente es caer. No hay ninguna fuerza. La gravedad es una de las consecuencias de la curvatura, tanto en el espacio como en el tiempo. Pregunta: ¿qué causa este cambio de la geometría del espacio-tiempo? Bueno, sabemos desde hace mucho que son las cosas que tienen masa las que causan la gravedad. Luego, si la gravedad es una manifestación de la curvatura, entonces la masa tiene que ser una de las causantes. Ahora sabemos que cualquier forma de energía es capaz de cambiar la geometría del espacio-tiempo. Vamos, que somos nosotros quien ordenamos al espacio y al tiempo cómo curvarse. Y es el espacio y el tiempo quien nos manda cómo movernos. Pero, ¿cómo es esta relación exactamente? ¿Cómo afectan los distintos tipos de energía al espacio y al tiempo? ¿Y qué maravillas surgen de esta conexión? Buenas preguntas, pero no nos adelantemos. Este fue el primer paso, el concepto de geometría no euclidia, de espacio-tiempo dinámico. La primera piedra para construir una nueva teoría sobre la gravedad y la estructura por la que se mueve todo el cosmos. Voy a decir en voz alta dos cosas que seguro que sabes. La primera es que la Tierra gira en torno al Sol. Y la segunda es que, al igual que la Tierra te atrae a ti gravitacionalmente, el Sol atrae gravitacionalmente a la Tierra. Las conocías, ¿verdad? Así que la pregunta que te hago es esta. Si el Sol y la Tierra se atraen, ¿por qué la Tierra no cae? ¿Por qué no ha sido engullida por el Sol? ¿Qué lo impide? Si no sabes por qué, no pasa nada, porque lo que te voy a contar va a hacer explotar tu mente. La respuesta es que la Tierra está cayendo, y no precisamente lento, lo hace a muy buen ritmo. La magia es que falla la caída.
Lo vais a ver muy claro. Imaginad que cojo el Sol y la Tierra y los suelto en el espacio. ¿Qué va a ocurrir? Se van a atraer y a la larga tendremos un choque. Pero, ¿y si además de soltar la Tierra, le doy un pequeño toque hacia la derecha? Bueno, la Tierra será atraída por el Sol, pero se irá moviendo hacia la derecha en el camino, impactando en otro lugar. Dependiendo de lo fuerte que sea el toquecito y la dirección en la que se lo dé, puedo controlar dónde caerá la Tierra en el Sol. Pero espera, ¿y si le diera un toque lo suficientemente fuerte como para tirar la Tierra fuera del Sol? ¿Qué sucedería? Pues que efectivamente la Tierra caería hacia el Sol como antes, solo que fallaría la colisión. Pasaría de largo por su lado subiendo hasta la parte contraria del Sol y después volvería a bajar esquivándolo de nuevo. Esta manera tan peculiar de caer y no acertar nunca la conocemos todo el mundo con el nombre de orbitar. Orbitar en el fondo es caer, es ser acelerado en contra de un objeto pero tener la correcta velocidad lateral como para evitarlo. Vamos a volver a verlo más finamente. Gracias al toque que le hemos dado, la Tierra cuenta con una cierta velocidad lateral y, si fuera por ella, se seguiría moviendo en línea recta en esa dirección. Sin embargo, el Sol ejerce una atracción sobre la Tierra, va a tirar de ella. Ese tirón lo que hace es desviar la dirección en la que se mueve la Tierra, lo que ladea su trayectoria. Al siguiente paso, el Sol vuelve a atraer a la Tierra y vuelve a desviar su ruta. La Tierra quiere seguir en línea recta, pero el Sol la obliga a curvar su trayectoria de por vida. Es decir, que es el Sol atrayendo gravitacionalmente a los planetas quien los mantiene girando estables, sin que se muevan de sus órbitas. Y la gravedad no es la única fuerza que es capaz de hacer esto. La propia tensión de los materiales también crea el mismo efecto. Todas estas fuerzas culpables de curvar trayectorias rectas se las llama fuerzas centrípetas. Darse cuenta de esto fue uno de los grandes logros del señor Newton. Comprendió que tanto una manzana como la luna están cayendo, solo que la luna tiene la fortuna de moverse lateralmente lo bastante rápido como para fallar la caída contra el suelo. Y hablando de otra cosa, ¿quién le dio ese toquecito a la Tierra para que evitara chocar contra el Sol? La respuesta es nadie. Ya nació moviéndose así. El sistema solar se formó a partir de una gran nube de material que, gracias a la atracción gravitacional y a cantidades enormes de colisiones, consiguió formar un disco en rotación en torno al Sol. Con el tiempo, la materia del disco se agrupó formando los planetas y los otros cuerpos, moviéndose cada uno a la velocidad correcta. La rotación les viene de fábrica. En resumen, orbitar es caer, gente. La estación espacial cae, los satélites caen y la luna cae. Es importantísimo que entendáis esto si queréis comprender.